Ok, el sonido y mi pantalla la ven. Sí, ok, perfecto, me parece genial. Bueno, información relevante, pues la charla de hoy va muy alineada a nuestro summit, perdón, que vamos a tener en el mes de octubre, 18 y 19, que es sostenibilidad. Sabemos que estamos hoy en esta charla, que es la gerencia de proyectos sostenibles, entonces esto va a ser como un abrebocas que lo que veremos en el summit. Entonces queremos presentarles nuestra agenda, lo que les digo, cada día y en cada webinar que vamos haciendo, quedan pocos días, por favor, inscríbanse, ¿no? Que participen, vengan acá a Barranquilla, los que no están en Barranquilla, si nos acompañan de fuera del país también invitados a que vengan a Barranquilla y se sumen al Summit el 18 y 19 de octubre, ya nos quedan 56 días. Eh, ya estamos en una tarifa un poquito superior a la que estábamos la semana pasada, entonces para que la tengan en cuenta de que mientras más se acerca la fecha, pues obviamente los precios van aumentando, entonces la idea es que vayan aprovechando los beneficios de pronto pago, por decirlo así. Entonces vamos a tener ya tarifa full a partir del 6 de octubre, entonces para que aprovechen el precio que tenemos actualmente para no miembros 449.000, para miembros 349, igual voluntarios y estudiantes 389.000, ¿no? Entonces, trata de tener en cuenta. ¿Quiénes vamos a tener de Keynote Speaker? Pues a Jorge Baena, a Vanina Mangano y nuestro representante más, Pablo Lledó, los que saben y que se han certificado y han utilizado sus libros, saben muy bien el referente que es a nivel de gestión de proyecto, entonces los invitamos para que nos acompañen. También tenemos otros conferencistas, Diego, José, Edwin, ¿sí? Ada, que nos ha acompañado en charlas, Diana Pineda, Magda también, entonces va a estar muy chévere, entonces genial si se logran subir al evento, ¿no? Acá está la agenda, también pueden verla, detallen para que vean qué les llama la atención y demás, y que les den ganas de venir al Summit, ¿no? Entonces, ya recuerden, 18 y 19 de octubre, entonces lo que quieran, pues aprovechar. Ahora sí, digamos, para lo que venimos el día de hoy. Hoy el día de hoy nos acompaña César Rincón. César Rincón, pues, él tiene mucho, digamos, mucho background, pero algo relevante que traemos aquí por, digamos, el foco para la charla del día de hoy es esa parte investigativa, pues él es investigador y ponente en congresos internacionales en gerencia de proyectos. Entonces, hoy nos va a hablar sobre la gestión de proyectos sostenibles y su estado del arte y demás. Entonces, aquí César, aquí está el público, atento a escucharte, entonces te dejo para que continúes. Vale, muchísimas gracias a todas y a todos por participar en este supremamente interesante evento de temas de gerencia de proyectos y muy alineado precisamente con el objetivo del Congreso, del Summit. Eh, pues vamos a hablar de sostenibilidad en la gerencia de proyectos el día de hoy. Eh, entonces, pues bueno, en ese orden de ideas, el webinar de hoy es precisamente que hablemos de cómo se da la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Les cuento un poco de mí. Yo soy el director de los posgrados en gerencia de proyectos de la Universidad de AN. Soy investigador postdoctoral también en la Universidad de AN. Y bueno, le he dedicado pues mi vida académica y profesional a todos los temas de la gerencia de proyectos y el día de hoy pues estoy muy contento porque tengo la posibilidad de compartir con ustedes algo fundamental para nuestra disciplina, que es la sostenibilidad y creo que esto se ha convertido en un tema extremadamente vigente, relevante y pertinente. Tan es así que precisamente pues el Summit va a tomar las banderas de la sostenibilidad en nuestra profesión, en la gerencia de proyectos. El propósito del webinar de hoy es precisamente que hablemos un poco de ese estado del arte, de las mejores prácticas, desde diferentes aproximaciones metodológicas y que entendamos que estos temas de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos pues no
son solamente clichés para tener una conversación muy interesante, seguramente en alguno de los espacios de socialización o de coworking que pueden haber en los congresos de gerencia de proyectos, sino que realmente esto es lo que marca la diferencia en esas nuevas tendencias de la gerencia de proyectos que estamos observando en los últimos años. En ese orden de ideas es muy importante entender el concepto de sostenibilidad, ¿no? Y digamos, para esto hay que irse al inglés y buscar la palabra, el término, de manera muy precisa, ¿no? Para poder entender a lo que vamos a hacer referencia en el resto del webinar, ¿no? Cuando yo busco sustainability en inglés, aparecen varias definiciones, ¿no? Esto está tomado del Oxford Dictionary, que es un excelente recurso cuando uno tiene dudas de la interpretación o la explicación que se debe dar a un término en idioma inglés. Y pues bueno, aparecen un par de eh, resultados cuando se hace la consulta. Entonces habla del uso de recursos naturales, productos, energía, de tal manera que no se afecte el medio ambiente, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos, la asociación de la palabra sostenibilidad está relacionado con entorno, medio ambiente. Una segunda definición en este sentido es no comprometer los recursos futuros y esforzarse por esa capacidad de recuperación que debe tener la actividad humana o la actividad empresarial. Y esto pues no es ajeno a el contexto de los proyectos, ¿no? Entonces uno escucha expresiones, desarrollar proyectos con los recursos actuales sin comprometer la disponibilidad de los mismos para las generaciones futuras, ¿no? Y ciertos autores, evidentemente, tratan esos elementos desde la sostenibilidad. Cuando yo ya busco sustainable ya como adjetivo, encontramos que se debe utilizar los recursos naturales y la energía de una manera responsable y aparece de hecho el antónimo, ¿no? Unsustainable. Y cuando uno mira, desafortunadamente, muchos de los proyectos que se desarrollan en las organizaciones son precisamente el antónimo, ¿no? Son proyectos no sustentables, son proyectos que no hacen un uso racional de los recursos ni de la energía, son proyectos que comprometen recursos de generaciones futuras, que generan unos impactos severos, negativos en el medio ambiente. Y bueno, tristemente existen varios ejemplos de proyectos que son no sustentables, ¿no? O no sostenibles. Y bueno, precisamente la idea es empezar a reflexionar sobre esos temas, incorporar esto dentro de las dinámicas de nuestra profesión de la gerencia de proyectos. Nosotros como gerentes de proyectos somos los llamados precisamente a contribuir desde nuestros proyectos, desde nuestras organizaciones, desde nuestro actuar como individuos para proyectos que realmente sean sostenibles. Entonces, pues bueno, cuando uno revisa el estado del arte, el state of the art de todo este tema de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos, pues uno encuentra en las principales fuentes, en las fuentes científicas más relevantes, que se ha escrito y se ha escrito bastante sobre dos temas que nos interesan muchísimo y que seguramente serán ampliamente estudiados en el Summit, que son la gerencia de proyectos y la sostenibilidad. Y estos dos temas no deberían ser manejados más de manera independiente.
son términos absolutamente relacionados entre sí. Y cuando uno busca esos artículos científicos de los principales journals de la gerencia de proyectos, es decir, las publicaciones de mayor nivel, las publicaciones de mayor alcance, pues uno se encuentra precisamente con múltiples autores que han venido contribuyendo al conocimiento científico de este tema de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Y en Scopus podemos encontrar un poco más de 1.400 artículos científicos que hablan de sostenibilidad en la gerencia de proyectos, lo cual pues es bastante alentador en el sentido en que existe ya una masa crítica lo suficientemente importante para poder hacer unas primeras aproximaciones a los estudios. También podemos ver que hay una tendencia creciente en los últimos años en la cantidad de publicaciones de este tipo, publicaciones top, publicaciones premium, artículos científicos en Journal Internacional, que hablan de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Entonces ya no somos unos pocos los que estamos escribiendo e investigando y buscando contribuir, sino que ya esto está tomando fuerza y se está convirtiendo rápidamente en uno de los temas más importantes de nuestra profesión. Y esto pues obviamente contrasta con lo que sucedía tal vez en la década de los 90, principios de 2000, donde las publicaciones sobre esta temática eran básicamente inexistentes. Entonces, pues bueno, eso quiere decir que está creciendo la relevancia del tema a nivel de investigación y eso es favorable y conveniente para nuestra profesión. En ese mismo orden de ideas, cuando empezamos a mirar en dónde aparecen estas publicaciones, cuáles son esos journals que están publicando sobre sostenibilidad en nuestra profesión, pues bueno, acá están los journals más importantes y sin duda alguna, pues es alentador encontrar que existen una cantidad importante de ámbitos en donde podemos encontrar este tipo de publicaciones, ¿no? Y que han venido creciendo y se han venido eh, convirtiendo rápidamente en referentes a la hora de estudiar este fenómeno de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Entonces, pues bueno, encontramos una amplia gama de journals con diferentes enfoques que han venido hablando de cómo los proyectos deben ser sostenibles, de cómo no se deben comprometer los recursos futuros en proyectos actuales y dejar sin recursos a las generaciones que están un poco más adelante y cómo nosotros podemos incorporar esto dentro de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí encontramos esa situación muy, muy interesante. Cuando uno analiza cuáles son los países que se han tomado muy en serio este tema de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos, pues bueno, en el top 5 encontramos evidentemente los Estados Unidos, el Reino Unido, curiosamente China, y llama la atención porque pues China es una economía que no se distingue principalmente por su enfoque hacia la sostenibilidad, ¿no? Ellos son los grandes consumidores de recursos del mundo, incluso más que los Estados Unidos. Pero curiosamente ahí en este país se encuentran una cantidad interesante de publicaciones que han abordado cómo hacer proyectos en función de la sostenibilidad. Aparecen también Australia, aparece Canadá, pero bueno, cuando uno mira los principales países que contribuyen a las publicaciones de la gerencia de proyectos, pues desafortunadamente no encontramos ni un solo país latinoamericano en ese primer listado. Y tenemos que bajar bastante. Encontramos en primer lugar Brasil y ya bien abajo
Colombia, donde solamente hemos logrado ubicar 13 publicaciones sobre temas de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Entonces, pues bueno, esto desde la investigación es un llamado de atención importante porque quiere decir que hay mucho por hacer en nuestro país y que estamos lejos de otros que ya se han tomado muy en serio el tema de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos y bueno, estamos en esa parte baja de la tabla compartiendo pues con México, con Chile, con Argentina. Pero esto también lo podemos ver de la otra manera, ¿no? Y es una invitación a que hagamos más estudios, a que hagamos más investigaciones sobre la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Y bueno, yo espero que con ocasión del Summit, por lo menos en la región Caribe, se fomente o se incentive la colaboración entre la academia, entre las empresas, entre obviamente el PMI como el articulador de toda la profesión en la gerencia de proyectos y que empecemos a tomarnos serios o seriamente el tema de la sostenibilidad en nuestra profesión. Eh, Continuando con el análisis del estado del arte, uno encuentra que la sostenibilidad ha sido mayormente estudiada desde los proyectos de ingeniería. En segundo lugar, otro enfoque de estudio que se ha utilizado es evidentemente la sostenibilidad ambiental, que es una de las aristas que tiene la sostenibilidad, no la única. Desde las ciencias sociales y bueno, desde la energía y desde la gestión, desde el business management, ¿no? Eh, y pues esto lo que nos deja ver es que no solamente los ingenieros o no solamente las ciencias sociales somos los que estamos preocupados por la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Desde la gestión se han hecho una cantidad importante de publicaciones también y evidentemente pues este es un tema que nos atañe a todos los profesionales que trabajamos en la gerencia de proyectos. Entonces es un tema bastante importante, bastante relevante. Cuando uno busca las principales instituciones que lideran los temas de investigación en la gerencia de proyectos, pues bueno, evidentemente pues uno empieza a ver acá cierta concentración de los recursos de investigación en ciertas universidades como la de Johannesburgo, en Hong Kong. Hay un par de universidades que han venido trabajando muy fuertemente en estos temas. Hay una latinoamericana que es la de Sao Paulo. Eh, pero bueno, aquí en este listado, bueno, hay australianas, hay eh, universidades ubicadas en diferentes lugares, pero encontramos muy poca participación de la región y pues también muy poca de alguna universidad colombiana, ¿no? Encontramos los grandes patrocinadores de las investigaciones, es decir, organizaciones, muchas de ellas no gubernamentales, que se han preocupado por el tema de la sostenibilidad. Entonces, la Fundación para la Ciencia Natural, la Comisión Europea, que es la que agrupa a todos los países de la Unión Europea, aparecen evidentemente como patrocinadores de una cantidad importante de investigaciones que han terminado en precisamente publicaciones especializadas sobre la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Entonces, estas son el tipo de organizaciones que los investigadores que estamos en Latinoamérica y particularmente en Colombia podríamos empezar a mirar cómo trabajar con ellos, cómo poder hacer proyectos de cooperación internacional, cómo traer recursos para poder desarrollar investigaciones aplicadas acá en Colombia que estudien de manera detallada los temas de la sostenibilidad, porque lo requerimos, es una necesidad de país, no es algo simplemente que llame la atención o cliché o algo así por el estilo. Ya cuando uno se mete bien profundo en esos 1.400
artículos científicos que se han publicado, empezamos a encontrar ciertos ítems o ciertos keywords que aparecen repetidamente en este tipo de estudios. Es decir, son las palabras claves con las cuales los autores han venido identificando sus investigaciones. Entonces, claramente, pues, aparecen la sostenibilidad general, digamos, genérica, el project management como disciplina de estudio, y aquí ya empezamos a ver ciertos ítems ya más particulares, ¿no? El desarrollo sostenible. Este tema ha sido ampliamente estudiado en ciertas industrias, como por ejemplo la construcción. Ahí hay una preocupación del impacto que tienen los proyectos constructivos en los diferentes contextos o entornos que lo rodean desde la sostenibilidad. Incluso uno empieza a encontrar ciertos temas ya bien específicos como construcción sostenible, ¿no? O cómo se analiza la sostenibilidad en los proyectos constructivos. Entonces, claro, no es sorpresa que desde esta industria pues se encuentren cantidades importantes de publicaciones que han hablado de la sostenibilidad. Entonces, pues bueno, eso digamos que es casi que algo que se esperaba, pero aparecen otras muy interesantes, ¿no? Cómo la sostenibilidad se relaciona con la gestión del riesgo, con el risk management, con la incertidumbre, con el uncertainty. eh, Cómo la sostenibilidad es un elemento para poder determinar que un proyecto es exitoso. Yo puedo terminar un proyecto en triple restricción, que es como lo más básico, ¿no? Alcance, tiempo y costo. Entonces hice todos los entregables dentro de las fechas pactadas en el cronograma y dentro del presupuesto aprobado. Y en muchas organizaciones eso es suficiente. Entonces, con eso consideran que un proyecto es exitoso, ¿no? Pero, ¿cuál es la huella ambiental, social que deja el proyecto? ¿Qué tan sostenible o qué tan no sostenible es el proyecto? Entonces, bueno, este es un tema súper interesante. ¿Cómo desarrollar proyectos sostenibles en países en vías de desarrollo? Ahí, evidentemente, pues están buena parte de los países de Latinoamérica. Y ya temas mucho más específicos como, bueno, la innovación, cómo crear indicadores de desempeño con respecto a la sostenibilidad. Aquí nuevamente aparecen los temas de construcción. Eh, y observamos ya cómo estos temas empiezan a girar alrededor de lo que es la sostenibilidad en nuestra profesión y cómo esto se conecta, ¿no? Con todo lo que nosotros hacemos en nuestros proyectos, lo querramos o no. Entonces, pues bueno, esto es bien interesante y precisamente por eso se deben hacer estos ejercicios juiciosos de analizar qué se ha venido generando, construyendo a partir de estas publicaciones. Cuando uno ya empieza a analizar los autores eh, y buscar cuáles son estos referentes, pues aquí ya tenemos una primera condición que nos dificulta el ejercicio a las personas que investigamos sobre temas de sostenibilidad en gerencia de proyectos. Y es que son pocos los autores y los autores tienen pocas publicaciones eh, en este tema, ¿no? En otras temáticas de la gerencia de proyectos uno encuentra estos individuos que son denominados como los gurús o los expertos, que pueden colocar decenas de publicaciones sobre diferentes temáticas de la gerencia de proyectos. Uno puede encontrar ahí personas como Kestner, como Hill, como Turner, eh, que en otros temas de la gerencia de proyectos tienen decenas de artículos científicos seguramente. Acá no. Entonces, esto lo que quiere decir es que se está consolidando, que hay algunos autores que han venido publicando, pero todavía hay bastante por hacer, ¿no? Con respecto a cómo
manejar este tema de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Lo propio pasa con las organizaciones, ¿no? Cuando uno ya mira las principales publicaciones y los impactos que se generan, pues uno encuentra nuevamente estas universidades, muchas de ellas, o departamentos dentro de universidades, que es en donde se concentra la buena parte de las publicaciones en la gerencia de proyectos. Todavía es muy de nicho. Entonces, pues esto se tiene que atomizar, esto se tiene que abrir, y esto tiene que ser algo mucho más extendido, algo mucho más global, y no en ciertas universidades en algunos países en donde se concentran los recursos para poder hacer este tipo de investigaciones. Entonces, claramente, en estos listados, pues, aparecen, pero muy abajo, universidades de Latinoamérica que hayan podido hacer publicaciones digamos, en medios especializados para lo que es la sostenibilidad. Entonces, bueno, aquí ya podemos observar países que por su tamaño, por la población y por la cantidad de recursos que manejan, pues han venido eh, distinguiéndose como los principales referentes a la hora de publicar, ¿no? En temas de gerencia de proyectos. Y aquí podemos encontrar ciertos países que, pues sí, no los esperaba, como Australia, los Estados Unidos, el Reino Unido, curiosamente y sorprende China. Eh, Empezamos a ver cómo entre más grande sea el tamaño de la figura de la burbuja, quiere decir que hay una mayor cantidad de documentos publicados. Entonces, aparecen algunos que sí tienen, curiosamente, aunque son países pequeños como Malasia, por ejemplo, Noruega, se distinguen por publicar, ¿no? Y cuando buscamos el vecindario, pues por acá hay muy lejos y con poca contribución, desafortunadamente, pues se encuentra Colombia, por ahí está Brasil, muy cerquita también puede estar España, y esto digamos que no es sorprendente porque somos lenguas latinas, entonces pues ahí seguramente nuestros investigadores se citan unos a otros, o comparten documentos en idiomas latinos. Entonces, pues bueno, ahí uno empieza a encontrar este tipo de relacionamientos, pero claramente la concentración de la investigación está en otros países, ¿no? Eh, ¿Con quién está investigando Colombia? Pues bueno, está haciendo algunos esfuerzos con algunas organizaciones en España, con principalmente los Estados Unidos y algunas del Reino Unido, pero miren que estamos desconectados del resto del mundo en lo que respecta a las investigaciones sobre la gerencia de proyectos sostenibles. Ni siquiera hablamos con el vecindario, ¿no? Esperaría uno que Brasil y Colombia se hablaran, pero realmente no sucede. Y pues los vecinos ni siquiera aparecen por acá, ¿no? No estamos haciendo redes, no estamos haciendo investigaciones con alcance regional. Entonces, pues bueno, eso finalmente termina restringiendo la cantidad de artículos que podemos generar desde Colombia y desde la región en temas, en este caso en particular, de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Entonces, bueno, estos elementos finalmente terminan siendo principalmente gestionados por algunos journals, algunas publicaciones, como una que es conocida por, digamos, por su excelencia en la investigación, el International Journal of Project Management. Eh, Curiosamente, no aparece el Project Management Journal, ¿no? Que es del PMI, como uno de los journals que concentra investigación científica sobre los temas de
la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Entonces, pues bueno, eso lo que quiere decir es que hay una gran oportunidad para tratar de ubicar artículos científicos en journals de project management que tengan que ver con estos temas de la sostenibilidad. Es un llamado de atención y una invitación para las personas que trabajamos y publicamos en investigaciones científicas en gerencia de proyectos. Cuando buscamos en el otro referente mundial, que es Web of Science, encontramos menos artículos, un poco más de 1000, y vemos cómo las publicaciones pues vienen creciendo eh, hasta 2023. Y bueno, esto también es alentador en el sentido en que se está investigando. Muchos de los artículos están en journals especializados en sostenibilidad. Digamos que ahí no hay tanta sorpresa. El que sí me preocupa es que, por ejemplo, el Project Management Journal, que es uno de los referentes para nuestra profesión, pues está publicando muy pocos artículos científicos sobre la sostenibilidad, y su principal competidor, que es el International Journal of Project Management, de hecho, ha generado más del doble, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, que son los dos grandes referentes de nuestra disciplina, encontramos un número bastante reducido de publicaciones, ¿no? Por aquí también está el International Journal of Managing Projects in Business, que ni siquiera es de los Q1, pero pues aparece con 13 publicaciones, muy cerca del Journal del Project Management Institute. Entonces, bueno, aquí también nuevamente hay un gran potencial para poder contribuir desde la investigación científica en este tipo de publicaciones. En esta base de datos, buena parte de las publicaciones viene desde China, también lo hace desde Reino Unido, eh, tenemos por aquí España, y del vecindario, el más cercano, pues Brasil, ¿no? Entonces, pues, digamos que guarda coherencia con lo que veíamos en Scopus, y es que son ciertos países, sobre todo los países desarrollados, los países en crecimiento, eh, los que lideran la investigación científica sobre los temas de la sostenibilidad. Y claro, Colombia realmente pues está lejos todavía, con no más de 14 publicaciones, lo cual no es ni siquiera el 1.2% de lo que se ha venido estudiando en el mundo sobre sostenibilidad en gerencia de proyectos. Entonces estamos lejos, y nuestra contribución es muy pequeña en este momento. Entonces, pues aquí el llamado es a que tenemos que trabajar mucho más, porque este es un tema muy, muy relevante de nuestra profesión, de la gerencia de proyectos. Entonces, se viene estudiando desde, eh, digamos, estos elementos de la gestión verde, desde las ciencias ambientales, y esos, digamos, que nos sorprenden. También aparecen acá estudios ambientales, algo desde ingeniería civil o industrial, pero muy poco desde el management, ¿no? Eh, o desde el business. Eh, entonces, siguen siendo los ambientalistas, siguen siendo las ingenierías las que lideran las investigaciones, pero lo que nos corresponde a nosotros, que son la gestión o como el management o las empresas desde el business, pues realmente estamos contribuyendo de una manera no muy significativa, cuando hay otras áreas del conocimiento que sí lo hacen y con grandes números, ¿no? Acá ya encontramos otro tipo de instituciones, ¿no?
organizaciones ubicadas en Australia, en el Reino Unido, en España, en Sudáfrica, entonces, pues bueno, esto lo que nos dice es que la investigación se está haciendo en otros lados, básicamente, ¿no? Y muy poco estamos llevando desde la región y también pues desde el país. Eh, los patrocinadores, y nos sorprenden, la Comisión Europea, la Fundación China para las Ciencias Naturales, eh, seguramente como mecanismos de compensación. Y bueno, ciertas organizaciones que han venido invirtiendo recursos, como el gobierno español eh, o la Fundación para la Investigación Nacional de Corea, que son entidades gubernamentales que buscan contribuir a lo que es la profesión en la gerencia de proyectos en lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Ya en Web of Science encontramos ciertos temas, ¿no? Claramente pues aparece la gestión de proyectos, aparece definitivamente aspectos de sostenibilidad de una perspectiva genérica, desarrollo sostenible, vuelve a aparecer riesgos, eh, construcción también surge como uno de los topics, eh, contribución a el éxito de los proyectos, innovación, eh, la sostenibilidad en los proyectos en países en vías de desarrollo, y por acá, un poco abajo, pero interesante, empiezan a aparecer temas que uno encuentra ya en las publicaciones acá en Colombia, ¿no? Gerencia de proyectos sostenibles, economía circular, eh, aparecen también industrias 4.0, el tema de la gobernanza en la gestión de proyectos como un tema importante en la profesión. Entonces, pues bueno, es un paneo por lo que nos dice la profesión de la gerencia de proyectos desde diferentes ítems y evidentemente pues reflejando lo que se ha venido estudiando en las publicaciones avanzadas y sofisticadas de la gerencia de proyectos en términos de sostenibilidad. Autores principales también aparecen algunos, pero con pocos documentos. Algo que llama la atención es que los relacionamientos que hay entre estos autores son puntuales, ¿no? Es decir, no o podemos observar en este momento una gran red donde se estudien temas de sostenibilidad en la gerencia de proyectos, desafortunadamente. Entonces, pues bueno, esto es un llamado de atención interesante, importante para que empecemos a mirar cuáles podrían ser esas posibles redes a los que investigadores y gerentes de proyecto en Colombia y en Latinoamérica se podrían vincular o asociar para poder tener mayores cantidades de publicaciones. En organizaciones, pues sí, muchas organizaciones a nivel internacional, algunas universidades en Australia, en Sudáfrica, en Hong Kong. Entonces esto corrobora un poco que la masa crítica de la investigación en sostenibilidad en la gerencia de proyectos se está haciendo en otros lugares. Entonces, pues bueno, ahí corroboramos un poco eh, eso que veíamos en la otra, en la otra base de datos, en el otro repositorio. Aquí vemos cómo los países que lideran las investigaciones, pues se citan y trabajan entre sí. Entonces, encontramos claramente los Estados Unidos, encontramos China, encontramos acá España, Australia, el Reino Unido. Ya aparecen otros jugadores que no veíamos antes, como Alemania, con unas publicaciones importantes. Por aquí aparece Brasil,
Y si podemos ver muy, pero muy abajo en la tabla, aparece Colombia. Pero pues digamos que nuevamente lejos de otros países que han logrado eh, mayor cantidad de publicaciones especializadas en los temas de la gerencia de proyectos. Por esa razón es que el tamaño de la burbuja de nuestro país en estos mapas es pequeña. Y cuando miramos Colombia con quien ha venido trabajando, pues aquí ya encontramos algo más de relaciones. Estados Unidos y España, el Reino Unido aparecían eh, en el mapa anterior, pero aquí ya vemos algo que se ha hecho con México, eh, con Finlandia, seguramente pues por los proyectos de cooperación internacional que se manejan desde ese país y algo con Portugal. Pero pues por ejemplo no nos hablamos con Brasil, no nos hablamos con otros países del vecindario y estamos buscando recursos principalmente, o bueno, por lo menos conexiones o relacionamientos principalmente por fuera de nuestro vecindario, ¿no? De nuestro contexto inmediato, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando con otros países que casi todos se encuentran incluso en otros continentes, a excepción de Estados Unidos y México, y no estamos trabajando en redes cercanas. Eh, entonces, pues bueno, empezamos a ver los journals que concentran las publicaciones. Entonces, pues el International Journal of Project Management, acá sí aparece el Project Management Journal, y empezamos a ver otros journals de nuestra profesión, pero pues son realmente pocas las publicaciones que aparecen desde la disciplina y son más las que se ubican desde otras áreas, ¿no? Como las ciencias sociales, como las ciencias ambientales, incluso en industrias puntuales como la construcción y no tanto desde nuestra disciplina de estudio propiamente dicha, que es el project management. Entonces, pues bueno, ahí tenemos una situación que hay que mejorar de manera importante. Perdón, un segundito. Bueno, entonces, ¿qué podemos resumir de lo que es el estado del arte de la gerencia de proyectos? Que se está gestionando de manera importante en otras ubicaciones geográficas, en otros países, en universidades y organizaciones que patrocinan este tipo de investigaciones, y que está creciendo de manera importante eh, en ciertos journals, no todos de gerencia de proyectos, desafortunadamente, más desde las ciencias. Y claramente el mensaje que nos deja el estudio del estado del arte es que hay un gran potencial para que desde Colombia empecemos a hacer publicaciones especializadas que puedan llegar a estas instancias, a estos journals y que puedan empezar a marcar pauta, que puedan empezar a dejar líneas de investigación que contribuyan a que en nuestro país se desarrollen proyectos de una mejor manera, proyectos con un enfoque hacia la sostenibilidad. Y eso es bien, bien importante. Ya en lo que respecta a las mejores prácticas de la gerencia de proyectos sostenibles, que son ya típicamente esto no se encuentra en los journals, esto se encuentra es más en los estándares, pues bueno, empezamos a ver eh, ciertas cosas que preocupan, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira el PMBOK, que es un gran estándar de la gerencia de proyectos,
y busca sustainable o sustainability, realmente lo encontramos como frases sueltas en ciertos párrafos, pero, por ejemplo, no aparece como un principio o un dominio. Se menciona en ciertos apartados, como por ejemplo, en lo que tiene que ver como la visión holística y digamos, relacionado con el tema de la sostenibilidad ambiental, pero no específicamente cómo incorporar el componente de la sostenibilidad en la gestión de proyectos a nivel de un principio o de un dominio, ¿no? Lo encontramos de manera conexa y ubicado en un par, digamos, de párrafos en esta parte del PMBOK. Lo volvemos a encontrar otra vez muy relacionado con Environmental Sustainability, que es sostenibilidad ambiental, que habla del el uso de materiales y recursos naturales, pero más a nivel filosófico, ¿no? General. No hay nada que nos diga, oiga, bueno, si usted quiere tomarse en serio el tema de la sostenibilidad, ¿cómo lo podemos aplicar a los proyectos? Estos son los componentes metodológicos que le permiten incorporar estos temas en la gestión de sus proyectos, ¿no? Se nombra de manera general en estos apartados. Y obviamente pues aparece en las definiciones, particularmente, por ejemplo, en los temas relacionados con calidad, ¿no? Entonces, si los entregables del proyecto o los productos que se están generando, y aquí empiezan a hablar de ciertas palabras, tienen un impacto económico, social o ambiental, que es como, digamos, los tres elementos clásicos cuando se habla de sostenibilidad, ¿no? Económico, social y medioambiental. Pero nuevamente como un ítem que se debe preguntar, más no como un elemento que se desarrolle de manera detallada. Ya cuando entramos a la segunda parte del PMBOK y hablamos, por ejemplo, de los recursos físicos, aquí se menciona nuevamente como un término, ¿no? Eh, dentro de una gran temática que es el uso de los recursos físicos en los proyectos. Recursos físicos son todos estos diferentes a los recursos humanos, ¿no? Entonces, de manera muy general, se hablan de aspectos, digamos, se menciona la palabra de sostenibilidad, más no hay un detalle metodológico en ese sentido. También en el delivery aparece como una de las preguntas o uno de los temas en los que se debería, digamos, hacer algún tipo de cuestionamiento, pero si lo observamos realmente es muy general, ¿no? Si la sostenibilidad es uno de los factores o de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de generar los entregables del proyecto. Eh, Más nuevamente no nos dice cómo. Entonces, pues bueno, en ese orden de ideas, el PMBOK nos hace algunas menciones al término de sostenibilidad, lo incorpora dentro de algunas preguntas orientadoras, lo incorpora dentro de algunos temas, pero no hay un componente fuerte que nos detalle este tema de la sostenibilidad y cómo se aplica en los proyectos. Lo encontramos también digamos, en el estándar, en el gran estándar del IPMA, que es el ICB4. Recordemos que el ICB4 es un estándar basado en competencias, Individual Competency Baseline. Aquí lo manejan muy desde el HSE, ¿no? Hablan ya de Project Sustainability, sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Mencionan que hay que identificar esos aspectos relevantes que le permiten alcanzar los objetivos y cumplir con los principios de la sostenibilidad en los proyectos a nivel como uno de los elementos de competencia que debe tener un gerente de proyectos. En la parte de mediciones, hablan de los objetivos de la sostenibilidad o de cuál es la estrategia de la organización con respecto a la sostenibilidad, pero básicamente como aquellos elementos que un individuo, es decir, un profesional de la gerencia de proyectos debería
conocer, más no cómo se aplica. Entonces, lo volvemos a encontrar en otro apartado del estándar cuando se habla de cultura y valores, y nos hablan del propósito y nos dicen que la sostenibilidad de los resultados y los acuerdos generados, ¿no? Como parte de los componentes o de los elementos de este ítem de cultura y valores, ¿no? Entonces, hay una mención, más no un detalle, ¿no? Y también lo mencionan como parte del conocimiento en una de las aristas de la competencia, que es la integridad personal y la confiabilidad, ¿no? Entonces, hablan de equidad social y principios de sostenibilidad y la sostenibilidad propiamente dicha como elementos de integridad personal que debe tener un gerente de proyecto, ¿no? Entonces, pues es un conocimiento genérico, un conocimiento amplio, más no una competencia que se desarrolla de manera detallada al interior del estándar. En otro apartado, promover la sostenibilidad en los resultados y los entregables. Entonces, simplemente de manera descriptiva, como que se tiene que promover esto. Aquí un párrafo que nos dice que sí, que la sostenibilidad no solamente es acerca de equidad social, de protección del medio ambiente o de resultados económicos, sino que esto es algo mucho más de largo plazo y que tiene que ver con los comportamientos. Y habla de una medición, ¿no? Que hacer de manera proactiva mediciones relacionadas con la sostenibilidad, más no nos dice cómo, ni en qué momento, ni de qué forma. En el APM, que es otro gran estándar de la gerencia de proyectos, se menciona inicialmente como uno de los elementos que es relevante en los proyectos, ¿no? Y que se tiene que apuntar a una sostenibilidad en este tipo de iniciativas. Y lo encontramos también a nivel de definición, ¿no? Y nos hablan de lo típico, ¿no? Ambiental, social, económico, pero aquí viene algo bien interesante y nos hablan de cómo esto debe ser contemplado desde la gestión. Eh, entonces, bueno, aparece un subtítulo que habla de sostenibilidad en lo que tiene que ver con lo clásico, ¿no? Ambiental, social, económico, pero le agregan el tema, bueno, administrativo o gestión y nos plantean una forma bien interesante de incorporar la sostenibilidad en los proyectos, ¿no? No solamente en lo clásico, sino incorporándole este tema administrativo eh, con sus relacionamientos, por ejemplo, con la regulación, la salud y la seguridad y la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Entonces aquí ya vemos algo más de contenido y sobre todo, pues, por lo menos a nivel filosófico, cómo abordar estos temas de la sostenibilidad, ¿no? Y se menciona, pues, obviamente en otros apartados de los estándares. En Prince realmente simplemente lo mencionan como uno de los elementos externos o de las restricciones. Aquí aparece la sostenibilidad ambiental como una restricción que el proyecto debe tener en consideración. Eh, y lo dicen así, simplemente, mire, hay unas restricciones que limitan su proyecto, ténganlas en cuenta, y ahí está sostenibilidad, mire a ver cómo lo solucionan. Eh, y lo ponen al mismo nivel de la salud, la seguridad, la sostenibilidad y el medio ambiente, simplemente como uno de los elementos de Taylor que se tienen que ajustar cuando se aplican los elementos de Prince 2. Entonces, sí, queda básicamente limitado a uno de los tipos de restricciones que se deben incorporar y que esto finalmente de alguna u otra manera termina condicionando algunos aspectos del proyecto, pero al interior de la metodología detalladamente pues uno no encuentra estos elementos. El tema es un poco más complejo en otros estándares. Cuando uno mira el australiano hay cero menciones a temas de sostenibilidad, no aparece en el estándar por ningún lado. Cuando uno busca la ISO, vuelve y no aparece, no se menciona, no está incluido dentro de.
Bueno, esto también podría tener una explicación en el sentido en que hay otra norma ISO que es mucho más especializada en temas medioambientales, ¿no? Como la 14.000, pero pues en la 21.500, que es la de nuestra profesión, ni siquiera se menciona como uno de los elementos básicos de la profesión. Y pues simplemente por allá en la 502, que es en donde se hablan de los proyectos, programas y portafolios, se menciona lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y el impacto al medio ambiente como un texto en un apartado de lo que son los pre-project activities, ¿no? Más no hay ningún tipo de detalle de cómo se incorpora el elemento. Vuelve y aparece en el Overseeing a Project, que es como la vista general de los proyectos. Aquí se hablan de aspectos, el económico, el ambiental y la sostenibilidad aparece relacionado con estos temas, ¿no? Y el uso de recursos. En el PM Square, que es el de la Unión Europea, aparece como la sostenibilidad de los beneficios, pero no como una sostenibilidad desde la gerencia de proyectos, es decir, que el proyecto se pueda sostener en el largo plazo, aparece como un elemento. Y si lo buscamos en el estándar japonés, esto me causó también mucha curiosidad, cero menciones a temas de sostenibilidad en la gerencia de proyectos. En donde sí encontramos, y bastante, y esta es la invitación final del webinar, es que existe un gran estándar de la gerencia de proyectos de una organización que tal vez no muchas personas conocen, que es el Green Project Management. El Green Project Management tiene un gran estándar de la gerencia de proyectos poco conocido que se llama el P5, y el P5 nos dice, mire, esto no es un tema de triple restricción o de triángulo de hierro, alcance, tiempo, costo y algo de calidad por acá en el centro, que es como la visión clásica de la gerencia de proyectos, sino que la sostenibilidad tiene muchos más elementos, ¿no? Los entregables, la gente, el planeta, el riesgo, el valor, los beneficios, la prosperidad, los procesos y, claro, alcance, tiempo y costo. Y todo esto armonizado desde un desempeño sostenible en el tiempo. Y esto es lo que nos plantean como el futuro de la gerencia de proyectos sostenibles. Es un gran estándar de la gerencia de proyectos, se los recomiendo a todas y a todos, porque es poco conocido, pero realmente es muy, muy bonito, muy interesante, está perfectamente alineado con las metas de desarrollo global. Esto es bien interesante porque no solamente es un tema de discurso, sino pues cómo esto se relaciona con temas bien importantes para la humanidad, y los proyectos pues no podemos ser ajenos a esta realidad. Entonces, esto es algo muy bonito que quedó precisamente en la última versión que fue publicada el año inmediatamente anterior del P5 del Green Project Management. Entonces, en ese orden de ideas encontramos estándares que tienen poca contribución o nula contribución a temas de sostenibilidad, el australiano, la ISO 21500, el japonés, el de la Unión Europea, apenas algunas menciones en la ISO 502. Tenemos algunos que plantean ciertos elementos como el Prince2, el mismo PMBOK, y ya los que tienen mayores componentes metodológicos pues son el ICB4, el APM Body of Knowledge, que ya vimos cómo expanden el tema ambiental, social y económico y le agregan el tema de gestión, pero pues claramente digamos, el estándar de gerencia de proyectos que está liderando y donde se encuentran las mejores prácticas de la profesión en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, pues es precisamente el P5 del Green Project Management. Entonces, pues bueno, esto nosotros lo hemos venido investigando, lo hemos venido estudiando en la Universidad de Ann y lo incorporamos en nuestra gestión, ¿no? En la Universidad de Ann, en nuestro edificio que se llama el Legacy, fue un proyecto sostenible con altísimos estándares constructivos que le permitió a la universidad obtener
una certificación LEED Gold en gerencia en lo que tiene que ver con construcciones sostenibles. Y es un proyecto, uno de los proyectos que ha desarrollado la universidad, del cual nos sentimos muy orgullosos y que está perfectamente alineado con nuestro propósito superior, que es la sostenibilidad, el emprendimiento sostenible y claramente la gerencia de proyectos sostenibles. Y buena parte de lo que les acabo de compartir a ustedes en este ejercicio de investigación, pues evidentemente se observa, se refleja y fue tenido en cuenta desde los diseños, desde las técnicas constructivas, desde la selección de proveedores para la construcción de nuestro EAN Legacy, que es precisamente ese legado que le deja la Universidad EAN al país. Entonces, bueno, esa era la presentación que les quería compartir. Las reflexiones de esto es que la gerencia de proyectos, lo que tiene que ver con la sostenibilidad es algo significativo, no es algo menor. Debe ser abordado de manera holística e integral, no como algo anexo o algo que se le pega al proyecto en etapas posteriores de planificación. Esto tiene que ser tenido en cuenta desde los momentos más tempranos del ciclo de vida de un proyecto. No debe ser visto solamente como un tema de compliance, ¿no? O sea, yo tengo en cuenta la sostenibilidad porque no quiero que me multen o no quiero que me quiten la licencia ambiental. Esto hay que hacerlo porque es la forma correcta de hacer proyectos. Se requiere un esfuerzo gigantesco entre la academia, las empresas, los entes de control y agremiaciones como por ejemplo el PMI para que construyamos más alrededor de la gerencia de proyectos porque nos falta muchísimo. Y finalmente se requiere que haya más investigación científica sobre temas de sostenibilidad en la gerencia de proyectos para que cerremos esa brecha primero y para que tengamos proyectos que realmente contribuyan a el medio ambiente, a las comunidades, al desarrollo del país de una manera integral, ¿no? Que de eso adolece y se necesita muchísimo en el país. Entonces, bueno, esa era el tema de nuestro webinar el día de hoy. Quisiera preguntar si hay alguna pregunta, alguna inquietud que podamos resolver, toda vez que pues estos son temas bastante relevantes de la gerencia de proyectos. Sí, los invitamos a hacer sus preguntas en el chat. Ahí está abierto. Pueden preguntarle a César y aprovechar este espacio, ¿no? Es importante para todos. Y bueno, de antemano, César, si alguien de pronto tiene alguna pregunta mientras, agradecerte tu participación. Muy interesante la charla. Entendemos más que es, bueno, me llevo como aprendizaje que este tema es más tema de participación y de querer, porque hay bastante espacio donde podemos trabajar a nivel de gestión de proyectos y que las puertas están abiertas para recibir cualquier aporte que se pueda dar desde cada uno de los roles, ¿no? Que es lo importante en esta parte y en esta etapa. No sé si alguien tiene alguna pregunta, dudas o inquietudes que quiera hacerle César en este momento. Recordemos que esta charla es una charla pre-summit, entonces que vamos a estar hablando también en el eje temático de la sostenibilidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, tenemos una primera pregunta. ¿Qué proyecto hoy en Colombia podemos destacar que se está desarrollando con este tema? Bueno, pues ya está uno de los edificios de la EAN, que es el Legacy, y ahora estamos haciendo el nuevo edificio, que es el de la Facultad de Artes y Diseño, que va a tener todos estos elementos de la sostenibilidad y de la gerencia de proyectos sostenibles incorporados, incluso desde las etapas más tempranas en las que nos encontramos ahorita, que son precisamente los diseños. Entonces, ahí hay cosas súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, no solamente se piensa en la etapa del, digamos, útil de la construcción, sino todas las construcciones en algún momento pues llegan a su etapa de, digamos, de finalización de su ciclo de vida y estos edificios tienen más de un 90 y tanto % de sus materiales
utilizados en el proceso constructivo que son reciclables y reutilizables. Entonces, no es como, digamos, en otro tipo de construcciones que cuando son demolidas, pues todo eso se va a escombreras y son desechadas porque no se pueden volver a utilizar. Eh, entonces, ese tipo de cosas son las que precisamente hacen que estos proyectos sean tan valiosos porque son proyectos diferentes, son proyectos que sí buscan los elementos genuinos de la sostenibilidad, no comprometer los recursos de las generaciones futuras para desarrollar proyectos actuales, sino hacerlo de manera sustentable en el tiempo. Y bueno, el tema está ganando fuerza en el país. Seguramente otras organizaciones, además de la Universidad de AN, empezarán a preocuparse por la sostenibilidad de sus proyectos, empezarán a preocuparse por su huella de carbono, empezarán a preocuparse por los temas de la economía circular, empezarán a tener en cuenta dentro de la gerencia de sus proyectos elementos de sostenibilidad que vienen en las mejores prácticas de los estándares. Y bueno, esto es un ejercicio precisamente de país, ¿no? Donde las organizaciones estamos llamadas a contribuir y hacer la diferencia. Hay muchas oportunidades, pero me pregunto si el problema es el porcentaje de participación de estas investigaciones no está en la dificultad de alcanzar la visibilidad en revistas Q1. Sí, eso pasa en cualquier tema de investigación. Si uno quiere llegar a un Q1, pues claramente tendrá que generar una publicación de una altísima calidad para que pueda ser tenida en cuenta en este tipo de publicaciones. Pero eso no solamente le pasa a la sostenibilidad, eso le pasa a cualquier tema de la gerencia de proyectos que uno quiere investigar. Los Q1 son precisamente ese nicho de los journals que tienen los mayores índices de impacto, los que tienen los artículos científicos de mayor calidad, los más reconocidos. Entonces, eso no solamente pasa por temas de sostenibilidad. Cuando uno mira en general la cantidad de artículos científicos que vienen de Colombia con temas relacionados con la gerencia de proyectos hacia afuera, hacia los journals internacionales, uno encuentra que no solamente es sostenibilidad, sino básicamente todos los temas de la gerencia de proyectos tienen una pequeña contribución o un números bajos de publicación, porque no es fácil llegar a estas publicaciones. Pero nuevamente, eso es un tema de toda la disciplina, eso no es específico de la sostenibilidad en la gerencia de proyectos. Pues César. Ah, ok, tenemos otra pregunta. Bueno, ¿Qué tanto de sostenibilidad tiene el proyecto de los metros de Bogotá? bueno, el proyecto del Metro de Bogotá, pensaríamos que después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, haciendo proyectos, grandes proyectos de infraestructura, pues ese tema ya estaría un poco más desarrollado, más sostenible, pero pasan cosas y ahí sí como el dicho, no venía, no estaba dentro del, digamos, del tema de la investigación de lo que les quería compartir hoy, pero bueno, espero que lo puedan ver. Este es uno de esos proyectos tristemente célebres, ¿no? En donde ese proyecto ha tenido problemas en los estudios de impacto tanto en la parte ambiental como en la parte social, desafortunadamente. Entonces, pensaría uno que ya en estos megaproyectos, este es un megaproyecto de país, ¿no? Porque es el metro de la capital y va a ser en este momento es uno de los tal vez 3 proyectos más grandes que hay en Colombia. Entonces, pensaría uno que estos temas ya están solucionados, pero resulta que no. Entonces, curioso, pero sí, así es.
Entonces, y no pasa solamente en el metro de Bogotá, sino pasa en muchos de los grandes proyectos de país que tenemos acá en Colombia. Eso es muy cierto. Sí, cómo se impacta el costo al involucrar componentes, me imagino que de sostenibilidad en los proyectos. Pues bueno, sí, evidentemente hacer un proyecto con altos estándares de construcción sostenible y con base en la sostenibilidad cuestan más que un proyecto tradicional en el, digamos, en lo que es la parte económica, en el flujo inicial. Pero hay una contraprestación importantísima en función de beneficios, ¿no? Cuando ya el proyecto está en uso, cuando el proyecto, por su eficiencia constructiva, por ejemplo, tiene una huella de carbono baja, hace una utilización de fuentes de energía renovables, tiene paneles solares, recicla el agua lluvia, hace tratamiento y manejo de aguas grises, y las recircula en temas como irrigación, como temas en donde se pueden utilizar este tipo de, digamos, de aguas que en otros edificios todo va por el mismo tubo al drenaje, ¿no? Eh, Cómo no se utilizan aires acondicionados ni ventilaciones mecánicas o que consumen energía, sino que se utiliza el flujo del viento para que la temperatura en el edificio esté constante. Son muchas cosas, ¿no? Que no en el corto plazo, sino en el largo plazo, hacen la recuperación de la inversión. Y sobre todo el tema de ser genuinos con lo que uno dice, ¿no? O sea, yo puedo decir, sí, yo hago proyectos sostenibles, pero, o enseño proyectos sostenibles o sostenibilidad en la gerencia de proyectos o cómo hacer proyectos éticos, proyectos responsables, pero realmente mis proyectos no son así. Entonces ahí tiene que haber coherencia, ¿no? Y decisión desde la alta dirección en que somos coherentes con lo que hacemos, ¿no? Y la sostenibilidad no es barata, pero claramente es el camino a seguir porque no podemos seguir haciendo proyectos con el enfoque tradicional donde todo vale en pro de la rentabilidad. Ahí vamos a hacer un consumo intensivo de los recursos escasos que tenemos en el planeta y estaríamos comprometiendo las generaciones futuras y qué mundo le vamos a heredar a nuestros nietos o a nuestros bisnietos cuando ellos ya no tengan con qué hacer proyectos porque todo no lo gastamos ahorita, ¿no? Entonces nos estamos gastando un planeta y medio en este momento en lo que tiene que ver con disponibilidad de recursos y si no cambiamos eso, pues se va a venir una crisis ambiental, social, energética severa porque no podemos seguir consumiendo recursos con las ratas de consumo que llevamos en este momento. Eso es totalmente, como decía la publicación, insostenible, unsustainable. O sea, no podemos seguir haciendo proyectos así porque vamos para la debacle. O sea, no, el planeta no va a aguantar que sigamos haciendo proyectos de la manera tradicional, de la forma tan intensiva en la que lo hacemos. Listo. Tenemos otra pregunta acá, que es, ¿la sostenibilidad se puede percibir como costosa? ¿Cómo se pueden vender los beneficios a la alta dirección para su adopción en la gestión de proyectos? Cuando usted le tiene que vender los beneficios a la alta dirección, ya perdió. La alta dirección es la que tiene que verlo y pedir que eso se incorpore dentro de los proyectos. Porque esto no tiene que ser visto como algo anexo, ¿no? Como yo le pego esto al proyecto para que me lo aprueben. No, es que esto tiene que venir desde la alta dirección y tiene que estar dentro del diseño del proyecto. Esto, César. Bueno, creo que ya estamos. No veo más preguntas. Muchas gracias. No me quiero ir sin antes recordarles lo que les comentaba al inicio de sesión. Nuestro Summit, por favor, es el 18 y el 19 de octubre. Nuevamente les presento. Eh, Acá les comparto ahora el link del sitio para que puedan registrarse, puedan revisar la información, miren todo lo que tenemos para darles, los precios. Va a estar Pablo Lledó, como les mencionaba al inicio, un referente a nivel de todo lo que tiene que ver con el proceso de certificaciones y demás, por lo que estamos en la gerencia de proyecto, o sea, conocemos y hemos escuchado de él, entonces vamos a tenerlo invitado. Vamos a tener estos conferencistas, Ada que ya nos ha acompañado, Magda también, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, vamos a tener una agenda bastante dinámica. Pueden chequear nuestra agenda
y mirar qué talleres les apasiona, les llama la atención, se van a poder inscribir. Vamos a tener en simultáneo algunos. Entonces, para que porfa lo tengan en cuenta y se sumen. Asimismo, les voy a estar compartiendo acá por el chat el código del PDU para que lo registren de la charla del día de hoy. Entonces, a todos, pues no queda más que agradecerles por estar acá, dedicarnos este espacio de tiempo y gracias, César, nuevamente por tu participación y por tu colaboración en esta información tan valiosa para todos. Y recordemos de que el PMI vamos a hacer las cosas mejor cada vez y nos alineamos con ellos, ¿no? Entonces, muchas gracias, César. Muchas gracias a todos y a todos. Excelente resto de noche. Que estén muy bien. Hasta Que estén luego. bien. Cuídense.